Amados hermanos, nuestra porción de hoy en Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Para comenzar, recordemos un poco del contexto. Jesús ya era muy famoso en toda Israel. Multitudes lo seguían y ya habían varios que afirmaban que Jesús no era un simple gran maestro, sino que era el tan esperado Mesías, el Salvador prometido. Unos capítulos atrás vemos cómo Pedro, representando a los demás apóstoles, afirmó abiertamente que sí creían en Jesús como aquel Mesías que había de venir. No solo un gran maestro o uno de los profetas del Altísimo, sino el Mesías, el mismísimo Hijo de Dios escogido para salvar a la humanidad. Pero claro, ese no era el consenso general del pueblo. Aún habían muchos que solo veían en Jesús un profeta más, o incluso un maestro bueno. Claro, justo antes de lo que sucede en la porción que nos ocupa, vemos una gran multitud alrededor de Jesús y vemos que muchos de ellos traían a sus niños para que Cristo los bendiga. Y así lo hacía: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, les dijo. Versículo 15, y habiendo puesto sobre ellos sus manos, se fue de allí. Justo aquí, con Jesús alejándose de la multitud, comienza la porción que nos ocupa. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: este hombre, cuyo nombre es irrelevante, se acerca a Jesús en privado y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Varias características podemos deducir de este hombre con solo analizar su actitud y su pregunta. 1. Este hombre vino solo. Él estaba buscando a Jesús en privado. ¿Será quizá que le daba vergüenza que lo vieran con el nazareno y su grupito? Muy similar fue la actitud del fariseo Nicodemo en Juan 3. 2. Lo llama maestro bueno. Era evidente que este hombre no creía estar frente al Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Es más, fíjate cómo su pregunta deja muy claro que él realmente no cree necesitar a un Salvador. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Dice, él creía que él mismo podía alcanzar la vida eterna, él mismo podría salvarse a sí mismo haciendo algo. ¿Qué necesidad hay de un Mesías si él mismo puede hacerlo? Y claro, al decirle maestro bueno, está demostrando que Jesús era un maestro, un ser humano común, pero que había logrado ganarse su propia salvación por sus propias obras.
un hombre bueno. De modo que este maestro bueno podría enseñarle a él a volverse también un hombre bueno, de modo que, de esa manera, le estaría enseñando cómo ganarse con sus propias obras su propia salvación. ¿Qué haré para tener la vida eterna?, pregunta. Pero hay un tercer punto aquí, y es el hecho de que si el hombre está preguntando cómo ganarse la vida eterna, es porque sabe que no la tiene. Este joven tiene el mismo vacío en su corazón que también, seguramente, hemos tenido tú y yo en algún momento, y que nos trajo rendidos a los pies del Salvador. Por lo menos, eso bueno podemos ver en él. Pero a diferencia de los que hemos recibido la salvación por la gracia de Dios en Cristo Jesús, este joven pretende ganarse su propia salvación con sus propias obras. ¿Qué haré para tener la vida eterna?, resuena la pregunta. Bueno, Jesús en su respuesta ataca primero la creencia de este joven, por la cual él entiende que podría haber algún ser humano común que pudiera ser bueno por sí mismo. Versículo 17. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Esto es, si por tu propia boca sé que tú crees que soy un ser humano cualquiera, ¿por qué me dices bueno? ¿Acaso no sabes que ningún ser humano común puede ser bueno por sí mismo? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, remata Jesús. Cristo está dejándole claro que no le va a ser posible alcanzar la vida eterna por sus propios esfuerzos, porque ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero Cristo continúa: mas si quieres entrar en la vida, o sea, si quieres ser bueno, guarda los mandamientos. Jesús le responde a este joven lo que éste ya estaba esperando oír, lo mismo que le habían dicho todos los maestros de la ley. Pero Jesús lo hace inteligentemente, porque con esta pregunta desenmascara la verdadera naturaleza de su interlocutor. Repitamos el versículo 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora responde este joven en el versículo 18 y pregunta: ¿cuáles? ¿Cómo que cuáles? Todos. La respuesta es obvia, pero el hombre ya se está poniendo nervioso porque presiente que pronto entrará en evaluación. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Hasta aquí Jesús solo ha hecho una pequeña enumeración de algunos de los mandamientos más obvios, los más conocidos. No olvidemos que el Antiguo Testamento tiene 613 mandamientos en total, pero quiero que observe con atención el último del listado que da Cristo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por boca del mismísimo Jesús, sabemos que toda la ley se resume en dos grandes principios: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este último punto, que resume casi todos los mandamientos, es mencionado por Jesús como punto final, y esto lo hace a propósito por lo que sigue. Escuchemos al joven que interrogaba a Jesús. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, dice el joven. A ver, como seres humanos, conscientes e inteligentes que somos todos aquí, respondámonos: ¿será verdad lo que este joven respondió? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo él. ¿Será este hombre absolutamente santo y sin pecado, habiendo guardado todos los mandamientos resumidos en el principio: ama a tu prójimo como a ti mismo, que Cristo le menciona justo en la línea anterior? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas duras declaraciones incluyen también a este iluso joven que pretendía absoluta pureza y santidad ante Cristo, que conoce muy bien el corazón del hombre. Este hombre era un pecador más, engañándose a sí mismo y pretendiendo inútilmente engañar también a Jesús. Entonces Jesús le dice, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Estas palabras de Jesús son un jaque mate.
¿Así que guardas todos los mandamientos desde tu juventud? O sea que tú sí amas a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, los pobres también son tus prójimos. Ya que dices amarlos como a ti mismo, vende entonces todo lo que tienes y dáselo a ellos. ¿Acaso no harías lo mismo por ti mismo si estuvieras en tal situación? ¿Vender tus riquezas para cubrir tus necesidades? Y siendo confrontado, este joven rico entendió que realmente amaba más sus propios bienes que a su prójimo, y que no estaría dispuesto a renunciar a estos bienes por cumplir el mandamiento. De modo que se le cayó su castillo de naipes y entendió que no podría ganarse su propia salvación. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Pobre hombre, tratando de salvarse a sí mismo, se perdió. Nadie puede ganarse su propia salvación, porque no hay ninguno bueno sino Dios. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Continúa el testimonio de Mateo. Y es que para los ricos, su misma riqueza suele ser su peor debilidad. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto desafiaba lo que los discípulos creían sobre la salvación. A ellos se les había acostumbrado a creer que Dios era como un mercader, que tiene una balanza donde pesa tus acciones buenas contra tus acciones malas, y que si tus acciones buenas pesan más que tus acciones malas, serías considerado bueno y entonces podrías entrar en la vida eterna y podrías tener paz con Dios. Ahora, ya que los ricos podrían dar más limosnas y hacer más obras buenas en virtud de su riqueza, era común creer que si alguien podría ser salvo, pues tendría que ser alguien rico, ¿verdad? Pero Jesús ahora nos impresiona al decir que es más difícil aún para los ricos alcanzar salvación por sus propias obras. Más que difícil, imposible. Yo sé que existe esa tradición que enseña que una de las puertas de los muros de Jerusalén se le conocía como el ojo de la aguja y que los camellos, para poder entrar por ahí, tenían que entrar agachados. Sí, pero eso no es más que una leyenda. La realidad es que por sus propias obras nadie puede ganarse su salvación, de la misma manera que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Pues aunque entregues todas tus riquezas a los pobres sobreponiéndote al orgullo o la avaricia, seguramente habrán más pecados ocultos en tu corazón que no tendrías cómo expiar. Eso explica la inmediata reacción de sus discípulos. Ellos no dijeron: entonces solo si los ricos se humillan como los camellitos que pasan por la puerta esa, solo así podrían ser salvos. No, los discípulos no dijeron eso, sino que, versículo 25, los discípulos se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, no era solo difícil, era de plano imposible. Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro, ellos todavía no lo entendían, pero nosotros ahora sí lo entendemos. Cristo había venido precisamente para hacer posible aquello que era imposible. Al entregar su vida perfecta en la cruz del Calvario, Él pagaba nuestra deuda impagable, comprándonos y comprando salvación para nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es 2 Corintios 5:21. Así, el Dios de los imposibles demostró una vez más su amor, su poder y su gloria, y nosotros fuimos una vez más beneficiados por su bondad. Hasta este instante ya tendríamos un apoteósico final para esta reflexión, pero Pedro no permite que el tema se termine aquí. Él pone un tema más sobre la mesa. Tanto él como los demás discípulos habían hecho lo que aquel joven rico no pudo hacer, y esto es dejarlo todo para seguir a Jesús. Ahora recordemos que aún habiendo ellos hecho esto, no eran perfectos. Pedro y los demás discípulos sabían muy bien que aún habiéndolo dejado todo, no se habían comprado su salvación. Pero ¿habría
algo especial para ellos por haberlo dejado todo para seguirle? Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es una promesa apocalíptica dada por Cristo específicamente para sus apóstoles. Esta promesa no aplica para nosotros, solo para aquellos, pero lo que sigue sí aplica para nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Desde el momento que tú reconoces sinceramente a Cristo como tu Señor, estás renunciando a todo lo que creías que te pertenecía. Te estás convirtiendo en la propiedad de Él, y todo lo que creías tener ahora ya no es tuyo, sino de aquel. De modo que cuando trabajas ya no lo haces para ti mismo ni para tu familia, sino para el Señor. Cuando sirves, cuando das, cuando educas, cuando callas, cuando luchas, todo lo que haces, lo haces ya no para ti, ni para tu familia, ni para ningún otro, sino solo para Cristo. Y ellos, tu familia y los demás que son bendecidos por el fruto de tu esfuerzo, estarán siendo bendecidos con la bondad del Cristo a quien tú sirves y a quien tú perteneces. Cualquier riqueza que hayas rendido al Señor cuando le entregaste tu vida se ve multiplicada incalculablemente cuando es comparada con las riquezas del cielo. Y sin importar cuánta familia hayas, entre comillas, perdido por causa del Evangelio, ahora tienes una miríada de padres, madres, hermanos y hermanas, familia en todo el mundo y aún más allá, en los cielos. Familia que tiene tu mismo Padre Celestial, tu misma fe y tus mismas promesas. Cristianos, Dios nos ha colmado de familia, de riqueza y de bendiciones, parte en la tierra y mucho más en el cielo. Vivamos agradecidos. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y... Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.